vamos con la ayuda del Señor ya a dar inicio a la segunda jornada o a la segunda clase de este segundo ciclo de este taller de teología sistemática que estamos estudiando, ¿ya? Así que el Alejandro está por ahí. Carla. Amén, ahí viene. Ya, no, más que nada es para ver, ya, que hagan una oración. Usted mismo, Alejandro, tú. Amén, doctor. Gracias te damos, Señor, por la vida y la salud que usted nos da, el privilegio de estar ante tu presencia, por reunirnos en este día, Señor, a aprender de tu palabra. Rogamos, Dios mío, que pongas gracia y sabiduría en nuestro pastor, el profesor de hoy, como también, Señor, en cada uno de nosotros para crecer en el conocimiento suyo. Tu revelación y la gracia suya sea sobre nuestras vidas. Bendiga este trabajo, Señor, y bendiga a cada uno de mis hermanos, de mis pastores. Oh Dios mío, que Padre Celestial han permanecido para, Señor bendito, crecer en el conocimiento suyo. Rogamos que la dirección de tu Santo Espíritu sea con nosotros, bendiciéndonos, fortaleciéndonos, guiándonos y ayudándonos. Bendícenos en esta hora, Señor, y rogamos la guía de tu Espíritu Santo por amor de tu nombre, en Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias. Bien, que el Señor sea muy glorificado. Amén. Vamos entonces a seguir proyectando. Ahí está. Ya, entonces, la clase anterior, ¿no es cierto?, que fue la primera de este ciclo, vimos nosotros lo que era la definición de la teología sistemática, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero que no se vea la cámara. Ya, espere un momentito que voy a conectar aquí a la... Sí, espérate. Ahí está entrando la mami, ¿ya? Bien, decíamos, hermano, entonces que vimos la semana pasada, ¿no es cierto?, lo que era la definición, ¿ya? La doctrina de que contienen, ¿no es cierto?, ahí las enumeramos una por una, ¿ya? Y hicimos énfasis, ¿no es cierto?, en los presupuestos de la teología, ¿ya? Y vimos el carácter, ¿no es cierto?, de Dios, ¿no es cierto?, enfatizándolo, ¿no es cierto?, en sus nombres, ¿ya? Eso fue lo que vimos en la semana pasada, ¿ya? Aquí tengo que esperar. Ya, ahí está, ahí la cámara. Parece que ahí. Sí. Ya, ahí está. Ya, era el... Disculpe, ¿no?, que la pastora está en otra parte ahí con el nieto, así que... Ya, eso fue lo que vimos la semana pasada. Entonces ahora nos vamos a dedicar a lo que vamos a entrar a estudiar hoy día, que es la cristología, ¿ya? Ese es el tema que vamos a enfatizar en esta segunda clase, ¿ya? Que es también, ¿no es cierto?, decíamos que era parte de lo que es la teología sistemática, ¿ya? Vimos bibliología, bueno, patriología, que es la parte de Dios, ¿no es cierto?, y ahora vamos a estudiar lo que es la cristología. Dice, nada es tan bueno como cuando además de bueno llega en el momento justo. Eso es exactamente lo que ocurrió alrededor del año 4, ¿ya? Cuando en un pequeño pueblo del norte, ya, de Palestina, le fue anunciado a una joven doncella que sería la madre del Salvador del mundo. Fue entonces cuando el más maravilloso medio de la revelación divina hizo su entrada en el mundo. Estos más o menos, ¿no es cierto?, 3 a 4 años son la diferencia que hay, ¿no es cierto?, desde el año 0 que se cuenta el nacimiento de Jesús. Ya se entiende, ¿no es cierto?, de que hubo un lapso ahí, ¿no es cierto?, de que se estableciera el calendario cristiano con la referencia, ¿no es cierto?, del nacimiento de Jesús. Así que por eso se pone ahí, ¿no es cierto?, más o menos unos 4 años, 3, 4 años, depende de la posición, ¿no es cierto?, del historiador, pero normalmente se acepta que son 4 años antes ya del año 0, ya sucedió el tema del
de la concepción, ¿no es cierto?, y el nacimiento del Señor, ¿ya? Cristo, la máxima revelación de Dios. El autor de la Epístola a los Hebreos describe el acontecimiento de una manera insuperable, ¿ya? Eso está en Hebreo 1, del 1 al 4, ¿no es cierto?, donde Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando dice cuanto heredó más excelente nombre que él. Aquí en esta declaración, en estos 4 versos, ¿no es cierto?, el autor de la carta a los Hebreos dice y hace un resumen, pero muy conciso y preciso, ya, del ministerio, ¿no es cierto?, de Jesucristo desde su nacimiento, ya, y lo que hoy día, ¿no es cierto?, él se encuentra realizando, cumpliendo su oficio sacerdotal. Acuérdense que él es nuestro gran sumo sacerdote. Decíamos, ¿no es cierto?, que los sacerdotes han sido constituidos dentro de las religiones para ser los intermediarios entre la divinidad que se adora y los adoradores. ¿Y quiénes son esos intermediarios? Los sacerdotes. Todas las religiones, ¿no es cierto?, y movimientos, hablemos, que tienen que ver con las divinidades, ¿no es cierto?, tienen esta estructura. La divinidad que se adora, sacerdotes, ¿no es cierto?, que son los mediadores, ¿ya?, y los intermediarios entre la divinidad que se adora y los adoradores, ¿ya? Cristo está cumpliendo esa tarea hoy día, ¿no es cierto?, y ¿dónde está? Sentado a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por nosotros. Por eso que Pablo dice claramente, ¿no es cierto?, a Timoteo, cuando le habla en la carta pastoral, ¿no es cierto?, le dice a Timoteo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hombre. ¿Por qué dice Jesucristo hombre? Refiriéndose, ¿no es cierto?, a Jesús encarnado, ¿ya? Es fundamental dentro de nuestra doctrina, vamos a ver un poco más adelante también, este tema de la encarnación, ¿ya? Que es uno de las doctrinas cristianas, ¿no es cierto?, que ha sido más combatida, ¿ya? A través de la historia, la negación, ¿no es cierto?, de la encarnación de Cristo. Y eso ha dado pie a distintas posturas, e incluso hasta cestas o denominaciones o iglesias que dicen ser cristianas, ¿no es cierto?, que han tomado estas herejías que se comenzaron a dar en el comienzo. Entonces, Cristo fue 100% hombre y Él ahora está intercediendo por nosotros a través del Padre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Son todas nuestras oraciones, no es que seamos solo Jesús ni mucho menos, sino que todas nuestras oraciones tienen que ser a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Esa es la doctrina y esa es la manera, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que seguir para recibir de Dios, ¿no es cierto?, respuesta a nuestras peticiones. Por eso que Jesús lo dejó muy claro, todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre. Es Jesús mismo que nos está instruyendo en esta doctrina, no es una cosa que se nos ocurrió a nosotros, no, es Jesús el que Dios nos dio este camino por el cual nosotros podemos presentar nuestras peticiones a Dios el Padre, pero es a través de Él. Él es el único mediador, ¿ya? Bien, dice, Cristo es sin duda alguna la máxima revelación de Dios para la humanidad. Y como tal, su persona, ya, dice, para la humanidad como tal, su persona y obra merecen un capítulo aparte. Nos abocaremos entonces al estudio de lo que significó la mayor muestra del amor de Dios para con la humanidad, ¿ya? Todo el desarrollo de esta clase será guiado por 2 preguntas fundamentales. ¿Quién es Cristo? ¿Ya? Eso lo vamos a tratar de ver, ¿no es cierto?, y explicar, ¿ya? Este problema, ahí, ¿ya? ¿Y cuál fue su obra a favor de los seres humanos? Esas 2 preguntas vamos a tratar de responderlas ahora, ¿ya? Y pues bien, dice, sin más dilaciones, ocupémonos, dice, de responderlas, empezando por la primera. ¿Quién fue Cristo? ¿Quién es el Cristo? Dice, queremos un personaje histórico inquietante y controversial. Sin duda alguna, ese es Jesucristo, ¿ya? Ahora que estamos con todo este tema, ¿no es cierto?, de la polaridad que hay en nuestro país, ¿no es cierto?, en temas, hablemos políticos, TV, ¿no es cierto?, que hay controversias por todas partes. Usted, el canal que ponga, ¿no es cierto?, de televisión, la radio que escuche usted,
están polemizando, están, ¿no es cierto?, ahí defendiendo una y otra postura. Entonces, si hay alguien que ha causado en la historia, ¿no es cierto?, polémica y controversia, es sin lugar a duda, ¿no es cierto?, la figura de Cristo. ¿Ya? Dice, diferentes versiones sobre su identidad comenzaron a trascender desde que su persona se hizo pública. ¿Ya? Muchos desean ser conocidos, ¿no es cierto?, la fama que ya, pero cuando usted pasa a ser una persona pública, una persona conocida, ya no tanto famosa, ¿no es cierto?, ya como estas grandes estrellas, ¿no es cierto?, de la farándula y del espectáculo y del cine y el teatro, ¿no es cierto?, pero ser conocido ya es una doble responsabilidad, porque la gente lo va a estar a usted observando, ¿ya? Y eso pasó con el Señor, ¿ya? Desde que pasó a ser una persona pública consciente de esto, él mismo interrogó a sus discípulos, ¿ya? Y hace la pregunta, ¿no es cierto? ¿Quién dice la gente que el Hijo del Hombre? Las declaraciones fueron muy interesantes, pero más interesante es que a lo largo de los siglos se han ido sumando otras nuevas respuestas a la lista de interpretaciones sobre su identidad. ¿Ya? Ah, ta, ta, ta. Eso no, ya, ahí estamos, ahí está. Concepto dice erróneo, ¿ya? Como una manera de definir algo es declarar lo que no es. Empezaremos estudiando las respuestas más notorias a la pregunta que Jesús formulase hace 2000 años. Esta es una herramienta, ¿no es cierto?, que en el campo académico se utiliza mucho para poder definir algo, ¿ya? A veces se obtiene una muy buena definición del concepto de lo que nosotros queremos, ¿no es cierto?, enseñar o plasmar o dejar, ¿no es cierto?, en la conciencia de las personas, es no tanto, ¿no es cierto?, exponiendo los argumentos de ese concepto, sino qué son lo contrario, ya qué dice la gente ya para desvirtuar ese concepto. Y a veces viendo esas posturas, es lo que tenemos acá, ¿no es cierto?, nos da a nosotros una real comprensión de lo que es, ¿no es cierto?, en este caso, ¿no es cierto?, la persona o la figura de Cristo, ¿ya? Entonces, a través de la historia se han erigido muchos conceptos erróneos, ¿ya? Entre ellos está el ebionismo, ¿ya? Ya en días de Pablo comenzaron a circular falsas ideas acerca de la persona de Cristo. El ebionismo, una de ellas, surgió del judaísmo y sostenía que, aun siendo cristiano, era necesario circuncidarse y guardar el sábado para salvarse. Esto, ¿no es cierto?, llevó a que la iglesia primitiva se reuniera, ¿no es cierto?, es el famoso concilio del año 50, ya que se reunieron en Jerusalén, después que Pablo, ¿no es cierto?, retorna con Bernabé de su primer viaje misionero y presentan, ¿no es cierto?, y después con su segundo viaje presentan, ¿no es cierto?, las evidencias de lo que está sucediendo en el mundo, hablemos griego, ¿no es cierto?, gentil, secular, que lo mismo que sucedió cuando se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, eso mismo estaba pasando también, ¿no es cierto?, en las naciones paganas. Entonces, eso se zanjó, esa situación, ya, y en ese primer concilio, que la Iglesia Católica, por ejemplo, no lo considera dentro de los concilios que se han realizado, pero ese es la primera reunión de líderes, ya, se zanjó justamente este tema del presentado de los ebionistas o, ¿no es cierto?, de los judaizantes, que querían, ¿no es cierto?, a pesar de que entender de que cualquier persona se podía ser cristiano, pero tenía que ser sometido al rito del judaísmo, es decir, ser circuncidado, ¿ya? Dice, pero no como con una condición propia de su persona, sino que para que un ebonista, Jesús era un hombre como cualquier otro, a quien Dios escogió para ser uno de sus profetas. Sus capacidades sobrenaturales le fueron otorgadas cuando el Espíritu Santo vino sobre él en el bautismo. Más tarde, al llegar a la cruz, el Espíritu se apartó de él, muriendo y resucitando como un hombre común, ¿ya? El docetismo. El docetismo fue una de las primeras herejías con las que tuvo que enfrentarse la Iglesia de Cristo, resultado de la suma de ideas helenistas y principios cristianos. Todo lo que cuando se usa la palabra helenista es de trasfondo griego, ya la cultura griega. Dice, y principios cristianos. Negaban que Jesús hubiese sido verdaderamente humano. Los griegos consideraban que la materia era esencialmente mala. Esto es lo que es el principio fundamental de de la filosofía griega, ya todas sus ideas y todos sus enunciados, ya referente a la vida,
y a la vida, ¿no es cierto?, de ultratumba, gira en torno a este concepto fundamental. Los griegos consideraban que la materia ya era esencialmente mala, lo cual hacía inadmisible el hecho de que el Dios perfecto hubiese asumido para sí una naturaleza material, ¿ya? La crisis surgida por el enfrentamiento de estas ideas con la realidad de la encarnación dieron lugar a la corriente teológica que declaraba que la humanidad de Cristo era solamente una apariencia y no una realidad. Acuérdense que el gran, ¿no es cierto?, enunciado o principio de la filosofía griega dice que esta vida que nosotros vemos, la vida natural, humana, ¿no es cierto?, es aparente. Y eso lo centralizan ellos, ¿no es cierto?, con el mito de la caverna, ¿no?, que nosotros solamente vemos, ya no es la realidad, ya, porque la vida verdadera, y en ese sentido, es lo que ha recogido también la doctrina cristiana. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, de que la vida verdadera no es esta, sino la que vamos a vivir, como dice Pablo, ¿no es cierto?, hablando de esta vida carnal, esta vida humana, dice el presente siglo malo, y él dice, ¿no es cierto?, nosotros heredaremos o estaremos, ¿no es cierto?, y anhelamos estar en el siglo venidero. El siglo venidero, ¿no es cierto?, no significaba el paso de calendario del año 100 al 200, ¿no es cierto?, y así sucesivamente, no, está refiriéndose a la vida eterna. Un concepto, ¿no es cierto?, obviamente que los griegos estaban y manejaban y enseñaban hasta en esos tiempos. Entonces eso se contravenía con la realidad de la encarnación, ¿ya? El apóstol Juan fue un ferviente luchador en contra de esta doctrina. En los versículos iniciales de su primera epístola nos dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos eh, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, dice, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Juan, ¿no es cierto?, lo dice muy claramente, ¿no es cierto?, en su primera epístola. Dice, note la apelación que se hace al uso de los sentidos carnales como medio para comprobar la realidad de la encarnación. ¿Será posible que nuestros ojos hayan visto algo inmaterial? ¿Puede ser que nuestras manos tocasen algo o lo impalpable y nuestros oídos escuchando lo inaudible? Al parecer el discípulo amado estaba convencido de haber estado con un hombre de carne y hueso. Esta convicción se hace notoria en otros pasajes de sus escritos. En el versículo 14 del primer capítulo de su Evangelio afirma que el Verbo fue hecho carne y al habitar entre los humanos su gloria eterna se hizo claramente visible. Por último, diremos que el apóstol califica esta doctrina como anticrítica, ¿ya? Primera de Juan, ¿no es cierto?, 4:2 dice, y declara que quienes la enseñan son engañadores, que hacen extraviar a los incautos. Entonces, ¿quién podía negar, ¿no es cierto?, a los discípulos? Ahí está, ¿no es cierto?, en ese pasaje, ¿no es cierto?, cuando ya Jesús se aproxima a ellos, ¿no es cierto?, en medio de la tempestad y camina sobre las aguas, ya llama a Pedro, ¿no es cierto?, de que este era un fantasma o que este, ¿no es cierto?, no era una persona de carne y hueso. Jesús, ¿no es cierto?, fue ahí y lo tomó cuando Pedro se estaba hundiendo. O cuando ya, ¿no es cierto?, resucitado, ¿no es cierto?, y están ellos comentando ahí, faltaba, ¿no es cierto?, Tomás, el discípulo, ¿no es cierto?, incrédulo, y dice, ¿no es cierto?, no, yo no, si no, no meto mis dedos, ¿no es cierto?, en su llaga y lo veo, voy a creer. Inmediatamente dice que aparece Cristo, pero aparece, ¿no es cierto?, encarnado, ¿ya? Y le dice, tócame, ¿no es cierto?, y Tomás lo tocó, ¿ya? Entonces, dice, ahora el arrianismo, ¿ya? Esa es otra de las herejías, ¿no es cierto?, referente al tema de la encarnación. Dice, para el siglo IV de la era cristiana, la Iglesia comenzó a padecer el surgimiento de numerosas corrientes doctrinales, contraria a la enseñanza de las Escrituras, que ya estaban completas y circulaban por todo el mundo conocido en varios idiomas. ¿No es cierto? El tema ya del canon del Nuevo Testamento, todo indica que ya en el siglo IV ya estaba consolidado, ya estaba, ¿no es cierto?, realmente ya compilado las 27 o los 27 libros que componen nuestro Nuevo Testamento. Entonces, y aún así ya estaban, ¿no es cierto?, estas ideas. ¿Ya? Una de las que sacudió con más fuerza al mundo de la cristiandad fue la que se conociera como arrianismo. Lleva su nombre en honor a su fundador, Arrio. ¿Quién era? Un presbítero de Alejandría. Era un pastor que estaba a cargo de una congregación, es decir, ya era un padre de la iglesia. Dice, según esta doctrina, solo el Padre era eterno.
El Hijo, en cambio, era un ser creado superior a los hombres, pero de ninguna manera divino. La idea continuó desarrollándose cuando explicó que al encarnarse este ser preexistente solo había necesitado un cuerpo humano. Por lo tanto, el Cristo encarnado no era Dios ni tampoco humano completo. Las ideas de Arrio provocaron tal conmoción en el cristianismo que fue necesario convocar a un concilio universal para aclarar la controversia. El cónclave, ¿no es cierto? Este concilio tuvo lugar en la ciudad de Nicea, actualmente Izmir, en Turquía, ya en el año 325. Y como resultado del mismo, Arrio fue expulsado de la iglesia y sus ideas se catalogaron como heréticas, ya, o herejía. Si bien la asamblea resolvió el problema del momento, las ideas de este hombre resurgieron a periodicidad a lo largo de la historia y aún hoy hay quienes las sostienen, ¿ya? Apolinarismo. El concilio de Nicea, ya, que hablábamos recién, ¿no es cierto?, no fue la única reacción, ya, contra la herejía arriana, ya. Al mismo tiempo que los principales líderes de la iglesia se reunían bajo la convocatoria del emperador, otros bien intencionados líderes trataban de defender la fe formulando nuevos postulados teológicos. Entre ellos podemos mencionar a Apolinar, que vivió entre el año 310 y el 390, ¿ya? Quien era un joven obispo de la Odisea, quien defendió a capa y espada la divinidad de Cristo. Sin embargo, incurrió en otros errores que provocaron que esta doctrina también fuera desechada. Apolinar sostenía que la eterna y divina persona de Cristo había entrado al mundo y se había encarnado asumiendo para sí solamente alma y cuerpo, pero no espíritu humano. Según este Nobel teólogo, el lugar del espíritu estaba suplido por la persona misma del logo, del verbo, dando como resultado un Dios completo hecho carne en un hombre incompleto, ¿ya? Nestorianismo. Las ideas y venidas del sistema doctrinal cristiano continuaron durante todo el siglo IV y también se extendieron hasta el siglo V. Fue entonces cuando un tal Nestorio, al ser ordenado obispo de Constantinopla, se lanzó a la lucha en contra de una doctrina por la cual se declaraba que María era la madre de Dios, que es la doctrina del Theotokos, ¿ya? Bajo el título de nestorianismo se conoció, dice, por lo tanto, la herejía que declara que, si bien Cristo era humano y divino, poseía ambas naturalezas, separadas a tal grado que podría ser considerado dos personas en una. El eutioquianismo, ¿ya? Lamentablemente, alguien reaccionó contra el nestorianismo, dice, y en lugar de corregirlo, generó, ¿ya? Ahí. Ya, y en lugar, dice, de corregir esta herejía, generó otra herejía. Ya estamos hablando de Eutico, que fue superior de un convento cercano a Constantinopla, y en su afán por contrarrestar la esquizofrenia postura nestorianista, perdió de vista la continuidad de ambas esencias, la humana y la divina, en la persona de Cristo. Su teoría plantea que en el momento de la encarnación y debido a su superioridad, la naturaleza divina absorbió a la humana, resultado de lo cual las dos naturalezas se redujeron a una, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el concilio de Calcedonia, ¿no es cierto? ¿Ya? Donde que se celebró en el 451, el 8 de octubre, ¿ya? Contra los monofisistas, dice, condenó el euticanismo, que no reconocía a Cristo en la distinción de las dos naturalezas perfectas, afirma la unidad de las dos naturalezas, completa y perfecta en Jesucristo, humana y divina. 100% hombre, lo que nosotros decimos siempre, 100% hombre, 100% Dios, ¿ya? El socianismo, la última corriente que analizaremos es muy posterior a las que ya hemos visto. Su fundador, un italiano llamado Fausto Socino, vivió entre los años 1539 y 1604, estamos hablando del siglo XVII ya. Su pensamiento fue influenciado por el escepticismo del Renacimiento italiano y por su tío y mentor Laleo Socino. La teoría planteada por Socino, dice, ponía a Cristo a la altura de cualquier humano
negando su condición divina y su obra expiatoria. Sin embargo, su obediencia hasta la muerte fue el mérito necesario para que el Padre lo hiciese Dios, luego de su resurrección. Cabe la posibilidad de que nosotros también cometamos errores como estos al procurar dar interpretación a un acontecimiento tan delicado e importante como la llegada de Cristo a la tierra. Pero sin duda, tenemos la manera de protegernos del error, sujetar nuestro pensamiento a la palabra profética más segura, pues ella puede guiarnos hacia Cristo como una antorcha que alumbra en la oscuridad, ¿ya? No es otra cosa que nosotros, hermanos, debemos mantener, ¿no es cierto?, la autoridad de la Biblia, la revelación, ¿no es cierto?, de Dios a la humanidad, a través de su palabra escrita. ¿Qué, pues, nos dicen las Escrituras acerca de él? ¿Ya? Primero que nada, ¿qué es lo que encontramos nosotros, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor, donde se nos ha revelado, ¿no es cierto?, Dios? Así lo veíamos la semana pasada, ¿no es cierto?, que a través de los nombres que Dios, ¿no es cierto?, fue dando a conocer, ya a través de los profetas del Antiguo Testamento y en la inspiración, ¿no es cierto?, que hizo a través de su Espíritu para los que los escritores sagrados plasmaran, ¿no es cierto?, y se revelara a través del escrito, ¿ya? Lo hizo a través de los nombres, ¿no? Los nombres de Dios, ¿no es cierto?, recalcaban sus atributos, sus características, ¿no es cierto?, como Dios. Ya, lo mismo pasa con Cristo, ¿ya? La Biblia, ¿no es cierto?, misma nos da, ¿no es cierto?, a mostrar los atributos, ¿no es cierto?, y nos va a revelar quién era el Cristo, ¿ya? Nombres y títulos de Cristo, dice. Una manera de conocer a alguien es a través de su nombre. Ya hemos hablado de esto en el capítulo 1. Un estudio de sus nombres y títulos más destacados nos brindará un panorama bastante completo de los que la Biblia nos dice acerca de la persona de Cristo. Uno de estos nombres, ¿no es cierto?, es el ángel de Jehová. Comenzaremos hablando de un nombre que aparece en el Antiguo Testamento y que hace referencia a su preexistencia. Ángel de Jehová. La palabra ángel del hebreo malach significa enviado. Si bien no existen textos que mencionen explícitamente que se trata de Cristo, los pasajes que lo citan poseen suficiente evidencia como para afirmar que así es. Por ejemplo, en los capítulos 18 y 19 del libro de Génesis encontramos un relato más que interesante. Era un día caluroso, dice, ¿no es cierto?, en Canaán, por lo que Abraham se encontraba sentado a la puerta de su tienda. De pronto vio a 3 hombres. Se acercaban hasta donde él se encontraba. No sabemos qué vio de especial en ellos, pero de inmediato supo que eran personas de importancia, por lo que pidió a Sara que amasara panes y a su criado que preparara el becerro gordo. Luego que los 4 comieron, los visitantes dieron un mensaje a su anfitrión. Dentro de un año sería padre del hijo de la promesa. Luego 2 de los varones se levantaron y fueron hacia Sodoma, pues debían ejecutar contra ellos una sentencia divina. Y el tercer varón permaneció con Abraham, ¿ya? Hasta aquí dice no hay nada llamativo en el relato. Es más bien, podríamos estos 3 personas ser comunes y corrientes. Sin embargo, el relato continúa y nos proporciona primero la identidad de los 2 primeros. Dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma, ¿ya? ¿No es cierto? No eran hombres comunes, eran ángeles, enviados de Dios. ¿Quién sería el varón que resta? Unos versículos antes encontramos la respuesta. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. El concepto que se reafirma al final del capítulo, y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Nótese, al tercer varón se lo llama Jehová. De hecho, este ángel recibe un trato especial cada vez que aparece. Veamos. Primero, Agar lo llama Dios y él mismo no lo desmiente. Génesis 16:13. 2. Abraham intercede ante él por la vida de Lot. Génesis 18, del 16 al 33. Jacob lucha con él en Peniel y luego dice haber visto a Dios cara a cara. Génesis 32:30. Josué se postra ante él y le adora. Josué 5:14. Manoa y su esposa le ofrecen sacrificio. Jueces 13, del 3 al 20. El Verbo. Otro nombre que hace referencia a su existencia previa es el que aparece en el primer capítulo del Evangelio de Juan.
nos referimos a el verbo. Equivalente griego de este término es logos, y con frecuencia se traduce palabra, ¿cierto? Sin embargo, la verdadera acepción o el verdadero significado del vocablo es un tanto más amplia de lo que nuestros términos castellanos pueden expresar, pues no solo hace referencia a la palabra en sí misma, sino también al pensamiento del que proviene. En ese sentido, podríamos decir que en Cristo, el pensamiento eterno de Dios, su sabiduría sempiterna o eterna, se hizo carne. En otras palabras, Cristo es la máxima expresión de Dios. Hebreo nos dice al respecto: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Antes de pasar a otro nombre, diremos que Logos es el nombre con el que se designa teológicamente a la segunda persona de la Trinidad antes de la encarnación, pues no sería correcto llamarlo Jesús o Cristo, pues estos nombres aluden directamente al encarnado. O sea, estamos hablando, ¿no es cierto?, de que el concepto de Cristo es nuevo testamentario, ¿ya? Pero el Cristo estaba presente ya en el comienzo con el nombre del Logos, ¿ya? El verbo. Dice, el Hijo de Dios, ¿ya? Relacionado también con la esencia divina, encontramos uno de los nombres más usados para referirnos al Señor, el título de Hijo de Dios. Hasta el más mundano relaciona este calificativo con Jesús el Nazareno. Jesús nunca se autodenominó de esta forma, pues el uso de este nombre era demasiado comprometido para su época, ya que la frase hijo de equivaldría a decir igual a. En otras palabras, ser hijo de Dios era ser Dios mismo, o decir ser Dios mismo, ¿ya? Este nombre fue el que Pedro recibió por revelación del Padre. Jesús admitió que era cierto y añadió que le era necesario padecer a causa de la maldad de los hombres. Lucas 9, del verso 18 al 22. ¿Ya? Esta situación también nos muestra cuán consciente era Jesús sobre su naturaleza y la misión que había venido él a cumplir. Como esta, son abundantes las ocasiones en las que el Señor hace referencia a su deidad o divinidad, ¿no es cierto?, y su cometido, la misión que él tenía. Veamos algunos pasajes que nos clarifiquen los conceptos. Primero, sabía desde temprana edad, ¿ya?, que su padre estaba en los cielos y que debía ocuparse en sus cosas. Lucas 2, 41 al 52. ¿Se acuerda cuando Jesús, ¿no es cierto?, es encontrado, ¿no es cierto?, en el templo, ¿no es cierto?, ya, y él le dice, ¿no es cierto?, a María y a José, ¿no es cierto?, en las cosas y en los negocios de mi padre me conviene estar. Él sabía, ¿no es cierto?, de que María y José eran sus padres, entre comillas, adoptivos, ¿ya? Pero que él, ¿no es cierto?, tenía, y su padre estaba en el reino de los cielos, era el Hijo de Dios, ¿ya? Dos, admitió que era mayor que Juan Bautista, pese a que éste pertenecía al linaje sacerdotal, ¿ya? Y había nacido 6 meses antes que él. Parece que Juan Bautista, ¿no es cierto?, era, ¿no es cierto?, hijo de un sacerdote, ¿ya? Dice, y había nacido 6 meses antes que él, Mateo 3, del 13 al 15. 3, se consideraba anterior a Abraham, en Juan 8, 58, ¿ya? 4, reconocía su origen celestial. 1, como el pan del cielo, Juan 6, 31, 32, y existiendo, ¿no es cierto?, en gloria con el Padre, Juan 17, 5. Sabía que sería traicionado, primero por Judas, ¿no es cierto?, Mateo 26, 24 al 25, por Pedro, Marcos 14, 26 al 31, ¿no es cierto?, y también por los judíos, Marcos 8, 31, ¿ya? Ahí dice el dibujo que puse, ¿no es cierto?, Jesucristo, Hijo de Dios. Jesús nos ha dado a conocer que Él era el Hijo de Dios en su autoridad, sus milagros, palabra, oración y muerte. Los testimonios de los primeros cristianos no hacen sino corroborar esta manifestación y sacar, ¿no es cierto?, ¿ya? Y sacar, ¿no es cierto?, sus consecuencias. 6, sabía que debía morir, ¿ya? Estos son todos los pasajes donde Jesús habla de esto. Mire que son varios, ¿ya? Mateo 16, 21 al 29, 17, 22 al 23, ¿ya? 20, 17 al 19, Marcos
8:31 al 9:1, ¿ya? 9:30 al 32, 10, 32, 34, Lucas 9 del 22 al 27, 9 también de Lucas 43 al 45 y el capítulo 18 de Lucas 31 al 34. Conocía el tiempo y el lugar en que debía morir, ya Juan 2:4, Lucas 9:21. Bajo este concepto entendemos mejor actitudes, dice, como escabullirse entre la multitud enardecida en su contra, Lucas 4:28 al 30, o subir encubiertamente a Jerusalén, Juan 7:10. ¿Ya? Otro título, ¿no es cierto?, que es, bueno, este es uno de los que más ocupó Jesús, dice, Hijo de Hombre. Dice, ¿cómo decíamos que con anterioridad el grado de conciencia que el Señor tenía acerca de su naturaleza divina le llevaba a no utilizar este título, pues sabía que esto podía costarle la vida, ¿ya? En cambio, por esa misma conciencia, Jesús usaba con frecuencia el nombre Hijo del Hombre, ¿ya? Como medio de identificación con el género humano. Sin duda alguna, este fue el nombre que él más utilizó para sí mismo. Aparece unas 30 veces en Mateo, 13 veces en Marcos, 26 veces en Lucas y 11 veces en Juan, este título del Hijo del Hombre. En otras palabras, Jesús se sabía totalmente divino y del mismo modo se reconocía completamente humano. A la suma de estas dos naturalezas la llamamos unión hipostática, ¿ya? Este vocablo, ¿no es cierto?, proviene de un término griego que significa soportar o subsistir y justamente hace alusión a la subsistencia de las dos sustancias, humana y divina. En la persona de Cristo, a esta unión también la definimos como teoantrópica, término que, por su etimología, su raíz, teos, Dios, y antropos, hombre, describe la conjunción de lo divino y lo humano en la persona de Cristo. Esta fusión, ¿no es cierto?, tuvo lugar por medio de la encarnación, la naturaleza humana y la naturaleza divina, ministerio y verdad fundamental de la doctrina bíblica, primera de Juan 2:22. Dios hecho hombre, la perfección de la deidad indisolublemente entrelazada con la debilidad humana, con el propósito de unir al santo con los pecadores, como no llamarla misterio, sumadas en sí mismo las dos naturalezas, fue para nosotros, ya, perdón, ahí está, fue para nosotros ese ejemplo de nuestra unidad con Dios. Sin duda, otro propósito de la encarnación fue enseñarnos a llevar una vida santa, ser nuestro ejemplo, nos dice el autor de la Epístola a los Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero él sin pecado, ¿ya? En el capítulo 4, verso 15. Él fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados, sin embargo, jamás sucumbió ante la seducción del pecado. De la única manera en que él podría dice, haber sido tentado como nosotros, era por medio de la encarnación, ¿ya? Que él podría, dice ahí, podría le puse yo, ¿ya? Después tienen que corregir eso, ¿ya? Haber sido tentado como nosotros era por medio de la encarnación, ¿ya? Jesús. Así pues, tuvimos entre nosotros a Jesús, el encarnado. Este nombre, a diferencia de lo que piensa la mayoría de la gente, era muy común en Palestina en días del Señor, ¿ya? De hecho, Colosenses 4:11 nos menciona, ¿ya? Dice, me fui para ahí está. Dice, en Hechos 13:6, ahí quedamos, ¿no es cierto? Nos menciona esta situación del Mou, ya. Aparece, dice, un mago llamado Bar Jesús, nombre que no significa otra cosa que hijo de Jesús, ¿ya? Dice, supongo que la frecuencia en el uso de este nombre tiene estrecha relación con su significado.
Jesús significa Salvador. Y teniendo en cuenta la expectativa mesiánica que los judíos experimentaban por esos tiempos, no es raro que muchos padres llamaran Jesús Salvador a sus hijos. La diferencia con nuestro Jesús es que él se llamaba así por orden divina. Acuérdese que se le dio el nombre, ¿no es cierto?, que iba a tener que llevar antes de que naciera por el ángel, ¿ya? Y esto es hablemos natural, y es parte de hablemos de la naturaleza humana, ¿no es cierto? De poner nombres que están de moda, ¿cierto? Cuando los que hemos sido papás, ¿no es cierto? Cuando llega el momento de poner el nombre a los hijos, elegimos, normalmente a veces, ¿no es cierto? No vamos por los nombres más se ventilan en ese tiempo, que están más comunes, más corrientes, ¿no es cierto? ¿Ya? O otros, ya vamos repitiendo, ¿no es cierto?, los mismos nombres ya de nosotros y lo vamos haciendo algunas mezclas ahí, ¿ya? Entonces, eso pasaba también en ese tiempo. Entonces, en ese tiempo, ¿no es cierto?, estamos hablando del siglo I, cuando aparece el Señor, había un sentimiento, ¿no es cierto?, en el pueblo judío de recibir, ¿no es cierto?, al Mesías, al Salvador. Ellos obviamente querían, ¿no es cierto?, un Salvador a la usanza del tiempo de los jueces, es decir, un libertador, ¿no es cierto?, un conquistador militar, ¿no es cierto?, un héroe bélico, ¿ya?, para que los rescatara del dominio, ¿no es cierto?, del Imperio Romano y todo lo que tenían, ¿no es cierto?, que sufrían en ese tiempo. Pero Dios les envió a alguien totalmente contrario, que era, ¿no es cierto?, su propio hijo, ¿ya?, Jesús. Entonces el nombre de Jesús, ¿ya?, era muy común, mucha gente se llamaba Jesús, ¿ya?, porque significaba Salvador, pero aquí yo resalto, ¿no es cierto?, por qué Jesús llevaba el nombre de Jesús, porque a él, ¿no es cierto?, ese nombre se lo dio el ángel que le pusieran antes que él naciera, ¿ya? Ahora, el Cristo, en otras palabras, él no era un Salvador humano, sino el que Dios enviaba. Por esta razón es la que le corresponde el título Cristo, o su equivalente hebreo Mesías, cuyo significado es el ungido. ¿Qué relación tiene este título con la misión terrenal del Señor? La respuesta la encontramos desentrañando el significado de la unción para el pueblo de Israel. Actualmente, ya. Actualmente tendemos, dice, a relacionar la unción con manifestaciones de poder, concepto que difiere muchísimo del antiguo. La unción era una acción simbólica, pues se constituía en una señal visible y fragante de que quien la portaba había sido separado para algún fin especial. Eso en el capítulo 29 nos relata cómo Aarón y sus hijos fueron ungidos con aceite especial, preparado con esencias aromáticas. Esto está en Éxodo 30, 22 al 25, cuando por orden de Dios se instituye, ¿no es cierto?, el sacerdocio en Israel, y parte, ¿no es cierto?, con la familia ya de Aarón. Ya, entonces Aarón es ungido, ya ahí está la imagen, ¿no es cierto?, cuando lo están ungiendo, ¿no es cierto?, a Aarón como el gran sumo sacerdote, y ahí están sus hijos, ya, siendo sacerdotes, ya. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Salmo 123, 2. Imposible pasar inadvertido por donde Aarón anduviese, el aroma de sus vestidos anunciaba que él era el ungido, ¿ya? Imagínense, a él le vaciaron un tonel, ¿no es cierto?, ahí, de aceite con esencias, ¿ya? Y era, ¿no es cierto?, el aceite era, también, ¿no es cierto?, había una esencia ahí de grasa de carnero, ya hicieron una mezclonanza ahí, ¿no es cierto?, cuando lo ungieron, y eso se lo plasmaron a él de la cabeza para abajo, ya, entonces, y eso, ¿no es cierto?, causaba o emitía un olor. Todo el mundo sabía cuando pasaba, ¿no es cierto?, Aarón por ahí, era por el olor que, ¿no es cierto?, él emanaba, ¿no es cierto?, resultado de la unción, ¿ya? La vida de Cristo verifica el principio, el perfume que desprendía su persona demostraba que la unción estaba sobre él. Esta unción se traslucía al menos en tres aspectos. Su santidad. Hemos mencionado ya que, pese a haber sido tentado en todas las cosas, jamás cometió pecado alguno. Es Hebreos 4:15. Vemos esto tanto en su relación frente a las tentaciones, Mateo 4:1 al 11, ¿no es cierto?, cuando estaba en el desierto y lo
¿no es cierto? Y se apartó para prepararse para su ministerio, ¿no es cierto? Estuvo esos 40 días de ayuno y el diablo en persona, ¿cierto? Lo vino a tentar. Dice como en la innumerables ocasiones en que demandó santidad a otras personas, Mateo 23, Juan 5, 14, 8, 11, su comunión con el Espíritu Santo. Varios pasajes mencionan la estrecha relación que había entre el Señor y el Paracleto, el Espíritu Santo. En el bautismo, el Espíritu vino sobre él, Marcos 1:10. Inmediatamente después el Espíritu lo llevó al desierto, Marcos 1:12. Durante un día de reposo en la sinagoga de Nazaret, citó para referirse a sí mismo la profecía de Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, Marcos 14, 18. Una vida rodeada de lo sobrenatural, desde su nacimiento virginal, Lucas 1, 26 al 38 y otras, y las constantes manifestaciones de poder que lo seguían, demostraban que Dios lo había ungido. Resurrecciones, Marcos, ya, y ahí está la lista de todas las resurrecciones que hay, ¿no es cierto?, en el ministerio de Jesús, las liberaciones, ya, también están las referencias ahí, ¿no es cierto?, las sanidades, ya, también está la referencia ahí, y una infinidad, ¿no es cierto?, de milagros más. Provisión, ¿cierto? Ahí está cuando multiplicó, ¿no es cierto?, el pan y los peces, el que lo hizo, ¿no es cierto?, no una vez, dos veces, ¿ya? Y podemos seguir enumerando, ¿no es cierto?, el poder sobrenatural que rodeaba, ¿no es cierto?, a Jesús. El despojamiento. Usted pensará, y es normal que así lo haga, que tanto prodigio tiene como punto de partida la naturaleza divina del Señor. Sin embargo, la Biblia parece indicar que todas estas maravillas no provenían de sí mismos, sino más bien tenían que ver con su obediencia al Padre y la asistencia del Espíritu Santo. Llamamos a esta doctrina de la kenosis, palabra griega que se traduce como despojamiento en Filipenses 2:7. El pasaje añade sentido al término al hablar de humillación, obediencia, sometimiento voluntario a servidumbre. La oración frente a la tumba de Lázaro, Juan 11:41. Su ruego al Padre en Getsemaní, Lucas 22:39 al 42, ¿no? Cuando dice, Señor, si es de mí, que pase esta copa, ¿no es cierto? Pero bueno, que no se haga mi voluntad sino la tuya, dice. Y la negativa de saber la hora de su regreso, Mateo 24:36. Nadie, dice, ¿no es cierto?, sabe el día y la hora, solamente mi Padre que está en los cielos. Muestra, dice, su sumisión al Padre. Por otra parte, Jesús admitió varias veces estar en una posición de servicio, a pesar de tener plena conciencia de que merecía ser servido por los demás. Lucas 22:27, Mateo 20:28, dice, en particular debiéramos mencionar su máxima actitud de entrega y humillación, la muerte de cruz, Filipenses 2:8. La implicancia de este hecho sin precedentes será tratada, dice, en amplitud en el capítulo próximo, cuando hablemos, o la próxima clase, sobre la doctrina de la salvación. ¿Ya? Jesús, el único mediador. ¿Ya? Sin embargo, diremos ahora que este acto de suprema obediencia le való la exaltación definitiva a la posición de único mediador. Filipenses 2, del 9 al 11, 1 Timoteo 2:5, que, ¿no es cierto?, hice mención delante cuando, ¿no es cierto?, Pablo le dice a Timoteo, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, hombre. ¿Ya? ¿Por qué recalcar esto de único mediador? Una breve referencia histórica nos dará la explicación. Cuando Jehová sacó a Israel de Egipto, lo llevó hasta el monte Sinaí para hablar con ellos, Éxodo 19:20. Así fue que después de santificarse, los israelitas vieron un espectáculo que los llenó de espanto. Humo, truenos, nube y relámpago aparecían sobre el monte. Con voz de trompeta, Dios habló directamente con ellos. La reacción del pueblo no fue positiva. Cuando Moisés bajó de la montaña, dice, le hicieron un extraño pedido. Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Éxodo 20:19, Deuteronomio 18:16. Dios prometió no volver a hablar más directamente con ellos, Deuteronomio 18:15. Así se instituyeron los mediadores, personas que estarían entre Dios, el pueblo, para establecer contacto entre ambos. Originalmente, los mediadores eran dos: el sacerdote, pese a que se mencionan otros con anterioridad, Génesis 14:18, Éxodo 2:16. El primer grupo de sacerdotes oficialmente instituidos fueron Aarón y sus 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. La principal función de un sacerdote era representar a los
hombres delante de Dios. Esto se hacía especialmente evidente en los sacrificios expiatorios que eran ofrecidos constantemente por el sumo sacerdote y sus hijos. La principal función del sacerdote era ofrecer sacrificio. Al respecto debemos decir que Jesús en su muerte fue tanto sacrificio como sacerdote. Hebreos 9, 11 y 12 dice, pero estando yo presente, Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mucho podríamos decir acerca de la función sacerdotal del Mesías, pero no nos ocuparemos de esto aquí, sino en el capítulo, ¿no es cierto?, dedicado a la soteriología, o la clase dedicada a la soteriología, que es la salvación, ya, como lo decía adelante. El profeta dice, a la inversa del sacerdote, el profeta representaba a Dios delante de los hombres. De hecho, el término hebreo que se traduce profeta podría también interpretarse como vocero, pues significa uno que habla por otro. Al primero que se le atribuye este cargo es a Abraham, Génesis 27. Y llamativamente la segunda vez que aparece esta palabra es para designar a Aarón. Sí, el mismo Aarón que fue ungido sacerdote de Israel. Con anterioridad había sido nombrado profeta, pero no de Dios, de Moisés. Desde la Samaritana, Juan 4:19, hasta sus propias declaraciones, Lucas 4:18, nos muestran al Señor en su función profética. El rey. Posteriormente, Dios concede a Israel un tercer mediador para el pueblo, la institución de una monarquía. ¿Ya? Dice, la institución de una monarquía no era algo que se encuadrara dentro de los perfectos planes de Dios, sino, sin embargo, a sabiendas de que Israel tarde o temprano querría parecerse, dice, a las naciones que le rodeaban, legisla en Deuteronomio 17, 14, 20, la manera en que debía instaurarse la realeza en Israel. Primero, están los requisitos, debía ser un israelita, no debía enriquecerse ni tener muchas mujeres, y debía poseer una copia personal de la ley para temer a Jehová, y así conducir al pueblo en el temor de Dios. Y cuando uno mira estos requisitos que Dios establece, ¿no es cierto?, en Deuteronomio 17, 14, 20, podemos ver, ¿no es cierto?, por qué se produce, ¿no es cierto?, la perversión, ¿no es cierto?, ya, de los reinos, ya, de Israel, ya, partiendo por el reino unificado, ¿no es cierto?, Saúl, David, Salomón, y de ahí en adelante, ¿no es cierto?, se divide el reino del norte y el reino del sur, ¿ya? Y en todo ese periplo, ¿no es cierto?, del reino dividido, ningún rey, salvo uno o dos por ahí, se acercaron, ¿no es cierto?, a cumplir estos requisitos, en el sentido de guardar la ley, una copia de la ley. Se olvidaron, introdujeron el culto pagano, en fin, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, Dios nos ayude, ¿no? Cuando nosotros nos apartamos de lo que Dios nos señala a través de sus preceptos, mandamientos y ordenanzas, es cuando nosotros corremos peligro y caemos en el error. Dice, aunque Pilato lo condenó por llamarse rey de los judíos, Juan 19, 19, Jesús, ¿ya? Es constituido rey de reyes, 1 Timoteo 6:15, puesto que su reinado es eterno y universal. La epístola a los hebreos en el capítulo 7 relaciona la función real de Cristo con la figura de Melquisedec. Quedan así establecidas las tres dignidades de la antigüedad, cada una de ellas figura y sombra del mediador perfecto que habría de venir. Y estos tres, ¿no es cierto?, hablamos de el sacerdote, el profeta y el rey, eran ungidos ya con aceite, ¿no es cierto?, y por ende depositarios, ¿no es cierto?, de el Paracleto o el Espíritu Santo, ¿ya? Pero en ese tiempo, ya hablando en el Antiguo Testamento, el Espíritu venía de tiempo en tiempo sobre estos ungidos, ¿ya? Hoy día, ya nosotros, usted y yo, los que estamos aquí en este curso, ¿ya?, y todos los que somos creyentes, desde el día que descendió el Espíritu Santo, el Paracleto, el otro Consolador, allá en Pentecostés, el año 33, ¿no es cierto?, 30, 33, ya, de nuestra era, nunca más el Espíritu Santo se ha apartado de su pueblo. Miren la bendición que tenemos nosotros, ¿ya? Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no? Bendiciones. Nos vemos, dice, el próximo lunes con la ayuda del Señor. Ya, esta ha sido la clase del día de hoy, ¿no es cierto?, que dice relación ya
a la personalidad, la figura, ¿no es cierto?, de el Mesías, ya el Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no? Bien. Dios bendiga a todos mis hermanos que se han podido conectar, aprovechando que están ahora, ¿no es cierto?, allá hay más o menos el promedio de que siempre están presentes. Este es así quedó no sé si lo ven, ¿ya? Así quedó la cartilla, ¿ya? Este es el formato de la cartilla, ¿ya? Del primer curso estamos hablando, y así también lo vamos a hacer, si Dios nos da vida y salud, ¿no es cierto?, lo que estamos viendo ahora, el segundo ciclo, ¿ya? Nosotros enviamos, ¿no es cierto?, vía online el certificado, ¿ya?, o el diploma. Algunos hermanos ya lo han impreso, ¿no es cierto?, lo enmarcaron también, ¿ya? Pero aquí también se hizo otro en forma, hablemos ya, se imprimió, se ve al revés ahí, ¿ya? No sé cómo se hace, es el efecto espejo que llaman, ¿ya? Pero este formato ya se hizo en una cartulina especial, en un papel especial de diploma, ¿ya? Así que este es el que se le está enviando a los hermanos que lo han encargado, ¿ya? Así que este es el pack, se llama, ¿no es cierto? El conjunto sería la cartilla en este formato ya, y el diploma impreso. Hoy día se le envió ya, mi hija, que está encargada de esto, fue a despachar por correo a los hermanos que son fuera de acá de Santiago, ¿ya? Esto es lo que vamos también a hacer con la ayuda del Señor, ¿ya? Sí, no, sí está firmado y está timbrado, ¿no es cierto? Ya, los otros iban con firma digital, ¿ya? Así que eso es para los hermanos que quieran, ¿no es cierto?, los que participaron del primer ciclo, ¿ya? Estamos hablando de los pastores, hermanos que participaron del primer ciclo, ¿ya? Este es el resumen ya y el libro, ¿ya? Que se ha confeccionado, ¿ya? Así que hoy día me llegaron por ahí también, creo, uno o dos hermanos más que solicitaron esto. Dios nos ayude, ¿no? Bien, vamos a seguir entonces con la dinámica que lo habíamos indicado. Vamos a recolectar para el final, ¿no es cierto?, a través del grupo, las inquietudes, ya las preguntas, para de esa manera poder, ¿no es cierto?, cerrar también con otra instancia de un conversatorio, una vez que, si Dios nos permite, ¿no es cierto?, llegar al término de este ciclo de 8 clases, ¿ya? Así que Dios les bendiga, veo 38 conectados, ¿no es cierto?, gracias al Señor. Ha sido siempre más o menos el promedio que tenemos, ¿ya? Así que Dios bendiga grandemente a todos mis hermanos que se han ido agregando, ¿no es cierto?, hermanos, pastores, ya, a esta instancia, ya, de poder, ¿no es cierto?, compartir y entregar ya conocimiento teológico. Ahí, como ya lo hemos indicado, están todas las referencias. Yo he tratado de encauzar, poner ahí, no sé, obviamente que a lo mejor más de alguna referencia se me escapa, ¿ya? Para clarificar los conceptos. Acuérdense que en una de las fichas por ahí, ¿no es cierto?, indicábamos de que nosotros tenemos que tomarnos, ¿no es cierto?, de lo que la palabra del Señor a nosotros, ¿no es cierto?, nos indica acerca del tema que estamos tratando. Así que eso es lo más fundamental e importante para todos nosotros. Nuestra norma de fe, de conducta, de ética y moral está fundamentada en el texto sagrado que nosotros tenemos, que es la santa palabra del Señor, ¿ya? Así que Dios nos ayude, y como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, hablemos los enunciados, principios, ¿no es cierto?, que estamos nosotros aquí dando a conocer, están fundamentados y respaldados por la palabra del Señor. Dios les bendiga grandemente, gracias por la paciencia, ¿no es cierto?, que tuvieron de poder esperar, ¿no es cierto?, que partimos un poquito más tarde, ¿ya? Así que Dios nos revista de su gracia, ¿ya? Y con la ayuda del Señor, entonces nos estaríamos viendo la próxima semana, ¿ya? Así que ahí estoy viendo, no sé si estoy dejando para el final mejor las preguntas, si eso lo, ¿ya? Ahí estoy viendo a todos los hermanos que se han conectado, ¿ya? Vamos a sacar la foto ya, ¿no es cierto? El hermano, Carla, ¿ustedes la van a sacar? ¿Ya? Que piden la bendición. Sí, al tiro, amén. Vamos a pedir la bendición al tiro, ¿ya? Pero estoy viendo, ¿ya? No, Jeremías, ¿la puede sacar, por favor? Hermano, ¿ah? Hermano Jeremías, ¿la puede sacar?
No sé quién pueda tomar Ya, dice que sí. para tomar la foto, ¿no es cierto? Hermano Jeremías. Ya le vamos a pedir a una pastora que nos pida la bendición, ya, para hacer inclusivo este curso aquí, ¿no es cierto? Ya la pastora Susana Valdebenito, ya la pastora de Punitá, que parece que estaba por ahí detrás del pastor Daniel. Ahí está la pastora Susana, ¿ya? Ya, sí, pastora Susana, ruega al Señor la bendición, ¿ya? Amén. Gracias le damos, Señor, por esta oportunidad que usted nos dio en este día maravilloso, Señor amado, de poder estar, Señor mi Dios, junto a cada uno de nuestros hermanos, sus siervos, Señor amado, bendito Dios, aprendiendo una vez más de este curso, Señor amado, bendito Dios, que también hace nuestra vida. Gracias, Señor amado, bendito Dios, por todo lo que usted ha hecho, lo que seguirá haciendo a favor de nuestras vidas. Siga bendiciendo cada día más, Señor, dándole sabiduría, gracia, paciencia, Señor, a nuestro pastor Carlos, a nosotros, Señor amado, bendito Dios, ese deseo, Señor amado, esas ganas, Señor amado, bendito Dios, de cada día, Señor, aprender de tu palabra, amén, de poner, Dios mío, Señor, nuestra disposición, Señor amado, para que cada día, Señor amado, bendito Dios, su palabra, Señor amado, sea, Padre amado, motivo de bendición para todos, Señor amado, los que estamos reunidos, Señor amado, y para aquellos que también se van a sumar a este curso, Señor amado, bendito Dios. Bendíganos, Señor amado, bendito Dios de la gloria, cada uno, Señor, de los presentes, jóvenes, niños, señorita, hermano, hermana, Señor, y su siervo en general. Te lo rogamos, Señor amado, bendito Dios, una bendición, Señor amado, de lo alto, esa bendición que viene por intermedio de Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Pues ya nos preparamos entonces para la foto. Ya. Voy a verla. Galería, ahí está. Yes. ¿De quién va a tomar la foto? Carla, ¿ustedes pueden tomarla también o no? Hermano Jeremías la está tomando, doctor. ¿Ah? Hermano Jeremías. Ya, es que está, no, está fuera de pantalla, no sé si estará. Dame un minuto. A ver, ¿quién está tomando la foto de la segunda clase? No. La Carla, ¿y ustedes no saben tomar la Carla? ¿El hermano la está tomando, doctor? Dice Ya. No, pero es que el hermano Jeremías no está en la cámara. Tiene puesto el afiche nomás él ahí. Ya, dame un segundito. Y tómala ustedes, mientras más la tomen mejor, porque esto es un registro histórico. Ya. ¿Ya? Ya. Ya. Para la otra galería ahí. Ya. Ya, salieron todos. Ahora sí. Ya, bendiciones, ¿eh? Dios les bendiga. Y acuérdense que Amén. estamos recogiendo sus inquietudes a través del grupo, para después formar una final, ¿no es cierto?, ahí donde podamos responder, con la ayuda del Señor. Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Bendiciones, bendiciones. Tania. No, ahí está la Carla. Bendiciones para el norte, para el sur. No, Felipito, chao, mi pastor. Dios les bendiga eso. Felipito. Sí. Chao. Dios les bendiga. Chao, chao. Ya. Chao, Tania. Chao, Rude. Chao, Felipe. Sí.